día de hoy quiero que me acompañe a una aventura aquí en Los Teques. Vamos a iniciar nuestro recorrido aquí en la estación Independencia del Metro de Los Teques y con la intención de recorrer por completo cada una de las estaciones del Metro de Los Teques y mostrar cada detalle de cada una de ellas. Pero ahora vamos a recargar la tarjeta. No me gusta el hecho de que no sé si tenga saldo en la tarjeta, pero no puedo averiguarlo sino en la taquilla y hay tremenda cola para hacer. Bienvenido. Bueno, al final me hicieron comprar tarjeta nueva porque se supone que la otra no funciona más aquí. La estación Independencia fue inaugurada el 11 de diciembre del 2013 y forma parte de la línea 2 del Metro de Los Teques, que sería la cuarta estación, la estación terminal. Como podemos ver, bueno, muchas de sus escaleras para bajar no funcionan. Y siendo sinceros, me parece una arquitectura bien bonita, unos diseños bien hermosos. Lástima que no funcionen tan bien todas, ¿no? Una de las cosas. En las noches creo que tampoco hay tanta luz por aquí. Se supone que esta estación iba a quedar en medio entre Los Cerritos y la Huaycaipuro. Pero la estación de Los Cerritos se supone que se iba a construir en el 2014. Ya estamos en el 2025 y todavía no tenemos la estación de Los Cerritos ni ninguna de las demás estaciones que iban a componer el Metro de Los Teques. Ahora estamos en la estación Huaycaipuro. Esta, al igual que Independencia, es subterránea. Son bastantes metros hacia abajo para llegar a esta estación, para agarrar el tren. Vamos a subir y vamos a ver la estación por fuera como tal. Nos lamentamos que parece ser que ninguna de las estaciones funciona el ascensor como tal. Para personas de la tercera edad como los dos señores que acabamos de ver, pues seguramente sería una bendición, ¿no? Esta es la tercera estación del Metro de Los Teques, de la línea 2 del Metro de Los Teques. Fue inaugurada en el 2012 y viene antes de Independencia. Estaba hablando con alguien que obviamente tiene más tiempo que yo en Los Teques, porque ha vivido más en Los Teques que yo. Y me cuenta que antes, en donde es la estación Huaycaipuro, donde están todas sus instalaciones, como tal, había una cantidad de casas y talleres. Incluso yo recuerdo que ahí estaba el taller donde estaba esa persona trabajando. Las casas conectaban la avenida Bolívar, que es esta, salían hacia aquella calle también. Yo quiero confesarles que en lo personal me encanta el diseño, la arquitectura que utilizaron para esta estación y la estación Independencia, pero está muy descuidada. Ustedes lo van a observar ahorita mismo. Incluso estoy sentado aquí en este banquito, que les soy sincero, esta plaza me parece bonita, no está mal. Claro, no hay ni una sombra, ¿no? Por así decirlo. Estoy sentado aquí en este banquito y vean, una media como si alguien no le dio chance. Esta estación conecta con lugares importantes como la avenida Bolívar, una avenida principal aquí. Conecta con lugares importantes como la Torre de Chocolate, puedes llegar rápido al centro comercial La Hollada, a muchos otros lugares importantísimos de la ciudad.
cierto, no les comenté, esta tarjeta cuesta 100 bolívares, ¿sí? Y recargarla, cada pasaje cuesta 30 bolívares, así que puedes recargar lo que tú quieras. Solo que en cada estación, cada vez que entres, te van a cancelar 30 bolívares. Y para salir no. La salida es totalmente libre, no es como en otros sistemas, en otros países seguramente. La salida es totalmente libre, no puedes ni siquiera pasar la tarjeta. Ahora, algo que creo que es importante es que debería de existir lugares donde puedas consultar el saldo sin necesidad de hablar con la persona que trabaja en las cabinas. A veces esas muchachas no tienen ánimo de trabajar, sinceramente. Entonces, sería como ir tú, consultar tu saldo allí, ay, no hay, tal, y bueno, recargar también tú mismo, o sea, un autopago allí, tipo Formatodo. Se supone que este lugar es el de dirección hacia Independencia, pero ahorita el metro tiene algo particular y es que en cualquiera de los vías les va para cualquier lado. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que no funcione el metro como tal, sino que en algunas estaciones, bueno, creo que en todas prácticamente, menos aquí en Ayacucho, el tema de la dirección es incongruente. Es decir, puede ser que estés parado en la dirección hacia Independencia y el metro vaya hacia las dos puntas. Eso es lo que pasa en la estación Independencia y en la estación Guaycaipuro y en Ali Primera también. Ahorita nos encontramos en la estación Ayacucho. Tiene este nombre, supongo yo, que por la cercanía con el barrio Ayacucho, ya que esta estación conecta a dos comunidades, la comunidad de El Nacional y la comunidad de Barrio Ayacucho, dos barrios muy famosos aquí en la ciudad de Los Teques, y queda cerca de el registro principal del estado Miranda. Así que si tú eres de Miranda y necesitas venir al registro principal y no sabes cómo llegar, a través del metro puedes quedarte en la estación Ayacucho y allí podrás llegar. El metro de Los Teques debe conectar, digo yo, aproximadamente unas 100.000 personas o hasta más. Seguramente son menos o más, el dato oficial no lo tengo. Según internet, en algunas ocasiones, algunas son 70.000, 80.000, pero son datos viejos, así que no sé cuánta cantidad de personas podrá movilizar actualmente. Tú que utilizas el metro diario, dime cuántas personas crees tú que moviliza el metro a diario, el metro de Los Teques. Esta estación, la estación Ayacucho, fue inaugurada en el 2015. Es la más reciente de todas las estaciones que tenemos hasta ahora en el metro de Los Teques. Y aunque es la primera, desde la Junta hacia acá, fue la última en construirse, un dato demasiado curioso. Como les comenté, esta estación conecta a dos comunidades importantísimas. A mi espalda se puede ver parte de la comunidad de Ayacucho y aquí de este otro lado está la comunidad del Nacional como tal. Estas dos comunidades son muy importantes para los teques, de verdad que son una de las comunidades más importantes de la ciudad y me gustaría poder conocerlas, visitarlas más a fondo, aunque las conozco ya, hacer videos en esos lugares. Así que si tú eres de alguna de esta comunidad y te gustaría poder acompañarme a realizar esta travesía, escríbeme. Si te preguntas el por qué pasamos desde Guaycaipuro a Ayacucho de una vez y no pasamos por Ali Primera, es porque a mí me conviene más Ali Primera. Entonces, para terminar este video, vamos directamente a la estación Ali Primera, que fue en realidad la primera estación y la más importante de Los Teques, las juntas Ali Primera. Fue el primer tramo que inauguró lo que hoy conocemos como el metro de Los Teques y esperamos que pueda seguir creciendo. Yo creo que una de las cosas importantes y que nos ayudaría a mantener nuestro metro bien es poder no consumir alimentos, no comprarle a las personas que venden en el metro y no tirar basura y esas cosas de detalles importantísimos, pero que son pequeños, que a veces lo pasamos por sentado. Deberíamos tenerlos en cuenta como ciudadanos para poder tener un metro bonito, como hasta ahora se ha tratado de mantener.
Y no solo hablo del vagón como tal, de adentro de la estación, sino también afuera, lo que rodea el metro. De verdad que sería muy bonito mantenerlos limpios, mantenerlos pintados, todas esas cosas importantísimas y no dañarlos. ¿A ustedes no les da curiosidad como saber cómo funciona el metro, tal como vagón, el manejar un tren, esas cosas? Sería chévere, ¿verdad que sí? Ojalá que alguien que trabajara en el metro me diera la oportunidad de hacerlo, sería bonito. Finalmente llegamos a la estación Ali Primera, la estación que yo considero la más importante y se pueden dar cuenta porque es la estación que más moviliza gente, es la verdad. Sí, es la estación que desde el principio, obviamente porque era la única, y ahora que ya hay más, es la que más moviliza gente. Sin contar Independencia, que bueno, es una estación terminal y ahí llega casi todo el mundo que vive en el centro de Los Teques. Esta estación fue inaugurada en el 2003, en noviembre, si no me equivoco, y surge con la necesidad de poder congestionar un poco la Panamericana, unir las puntas a Los Teques y de esta manera aliviar la carretera. Antes esta estación se llamaba El Tambor. Bueno, ahora conocida como El Tambor, ¿por qué? Porque está en esa zona prácticamente, comunica con El Tambor, pero no solo comunica con El Tambor. Pueden creer que todo el tiempo que tengo utilizando el metro y nunca me he dado cuenta de eso que estaba allí. Antes, cuando se utilizaban los boletos y los tickets, allí se podía entonces comprar el boleto y eso. No sé si servirá para ver el precio de la tarjeta, no creo. Antes también en esta estación todavía funcionan algunas rutas, algunas, muy pocas, pero funcionan aquí el Transmiranda. Antes lo conocíamos como la ruta o el métrico, los amarillos, los azules, los rojos. Hoy en día es Transmiranda y funciona muy poco, muy pocas rutas, muy pocos lugares. Por ejemplo, San Pedro, El Paso sí sé que funciona, pero hay otros lugares que definitivamente ya no funcionan. Ahora esta estación conecta también con el hospital, específicamente con la parte de emergencia, y también cuenta con un jardín terapéutico, una cancha y todo aquello que lo exploraremos en otro video. También en otro video hablaremos sobre también los centros comerciales que hay en Los Teques, y uno de los más importantes, o que bueno, debió ser uno de los más importantes, es el centro comercial que está aquí en Ali Primera, la estación Ali Primera. Hay un centro comercial grandísimo, que era un centro comercial para las comunas, por así decirlo. Y de verdad que es un lugar, un espacio muy chévere, muy bonito. Lo pueden ver desde afuera, imponente, junto con el elevado Bicentenario y todo aquello. Pero no tiene como el auge que debió haber tenido, o que debería tener. De hecho, aquí en mis espaldas pueden ver el estacionamiento de este centro comercial. Es grandísimo y por el tamaño que tiene, pues debería explotarse, debería hacerse algo bien chévere allí en el centro comercial. Ahorita tiene un poco más de vida que antes. Incluso algo que siempre me ha parecido absurdo es como la salida principal de este metro está cerrada, siempre está cerrada, nunca se puede salir por allí, o casi nunca. Entonces es raro, es extraño que eso pase. Esto es lo que les digo, hay que salir entonces por este lado, que también es una salida importante, comunica hacia la avenida Bicentenario y todo aquello, pero no es la salida principal. Y bueno, más que enfocarnos en los aspectos negativos del metro, que los hay bastantes, los positivos son más dignos de resaltar. El Metro de Los Teques nace como una iniciativa para reducir la congestión en la Panamericana, que comunica Los Teques y Caracas. Y de verdad que es una de las mejores iniciativas que han tenido, de verdad que sí. Además que me parece una estructura muy bonita, cada una de las estaciones son espectaculares, son bellas, hermosas. Lo único malo es el descuido, el tener que descuidar cada uno de esos lugares, esas instalaciones, ya sea por la situación del país, ya sea por la situación de la sociedad como tal, que nosotros como personas que debemos velar y cuidar los lugares y no lo hacemos. Así que en este video quería mostrarte el Metro de Los Teques, cada una de sus estaciones, para que puedas reconocer
la belleza que en él hay y también cuidarlo, respetarlo y hacerlo tuyo. Hacer que el Metro de Los Teques sea un lugar donde puedas estar tranquilo y seguro. Gracias por acompañarme en este video, te espero mostrar mucho más de la ciudad de Los Teques, así que suscríbete a este canal y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores, una meta, la principal meta, y luego pues seguir conociendo más de nuestra ciudad y del país.